Masca, ¿cuándo vas a calmarte? Por enésima vez. Al mirar a su hija, que nació hace un mes, María había soñado con una carrera como fotógrafa. Y antes de eso, había aspirado a ser ilustradora de libros infantiles para madres. Pero ahora, se trataba de crear hermosos interiores, había que entender cómo trabajar con el espacio exterior. Era un enfoque holístico. María levantó la vista de las páginas satinadas llenas de imágenes de jardines perfectos. A los 23 años, ya se había licenciado en diseño de interiores y ahora trabajaba en un estudio pequeño pero prometedor. El enfoque holístico es cuando finalmente te casas y tienes hijos como una chica normal, refunfuñó la abuela desde su sillón favorito junto a la ventana. Sin embargo, sigues estudiando y estudiando. Lenka, del quinto apartamento, ya. María se limitó a sonreír. A lo largo de los años, se había acostumbrado a este tipo de comentarios. Su constante deseo de adquirir nuevos conocimientos era una fuente de desconcierto para su familia. Su padre negaba con la cabeza en silencio. Su madre intentaba redirigir la energía de su hija hacia actividades más convencionales, mientras que su abuela se quejaba de la juventud moderna. En el moderno estudio casero donde María había trabajado durante 2 años, su entusiasmo era mucho más apreciado. Fue allí donde conoció a Andrei, un arquitecto alto y ceñudo que al principio la irritaba con su excesiva pedantería. María Alessandrovna, esto no es un jardín de infancia donde se puede experimentar con los colores. Necesitan un estilo de oficina estricto, le sermoneó. ¿Y has pensado alguna vez que son precisamente los toques de color vivos los que pueden crear el ambiente adecuado para el departamento creativo? Replicó María, defendiendo su proyecto. Sus debates se hicieron legendarios en el estudio, donde María veía oportunidades para la experimentación, mientras que Andrei insistía en soluciones probadas. Mientras ella sugería atrevidas combinaciones de colores, él exigía la moderación clásica. Las discusiones susurradas entre colegas a menudo eran el telón de fondo de sus emotivas discusiones sobre el próximo proyecto. Sin embargo, nadie se sorprendió más que la propia María cuando, una noche, después de un debate especialmente acalorado sobre el concepto de diseño de un nuevo restaurante, Andrei la invitó de repente a tomar un café, no en la oficina, sino en una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina. «¿Sabes?», dijo él, removiendo su café americano, «eres la única que no tiene miedo de decirme cuando me equivoco. Y eres la única que me hace defender mis ideas». Ella sonrió y ambos se rieron. Su romance avanzaba tan rápido como todo lo demás en la vida de María. 6 meses después, ya estaban planeando su boda, y 3 meses después de eso, estaban bajo el arco nupcial. La abuela lloraba de felicidad, mamá se preocupaba por los arreglos y, por primera vez en mucho tiempo, su padre asintió con aprobación, reconociendo en silencio la decisión de su hija de establecerse finalmente. Mientras María bailaba con su marido su primer vals, pensó en los cursos de cerámica en los que se había inscrito. Después de todo, ¿por qué una vida familiar feliz debería significar renunciar al desarrollo personal? Poco sabía ella que esta creencia provocaría más tarde la primera pelea seria en su joven matrimonio. Pero esa es otra historia. Su nuevo apartamento en un barrio residencial olía a pintura fresca. María había elegido deliberadamente colores claros para las paredes con el fin de crear una sensación de amplitud, incluso en las habitaciones pequeñas. Cada fin de semana, cambiaba algo de sitio, reorganizando las cosas para refrescar su espacio vital. Andrei no podía evitar suspirar mientras observaba la interminable transformación. Tal vez ya sea suficiente. Vivimos como si estuviéramos en una estación de tren. Cada vez que llego a casa, nunca sé qué me voy a encontrar ni dónde, comentó, tras descubrir que su silla favorita había vuelto a cambiar de sitio, de la sala de estar al estudio. Pero es mucho más que eso, es un rincón de lectura funcional. No te distraerás, explicó María con entusiasmo, mostrando cómo había planificado cuidadosamente cada detalle, una lámpara de pie con iluminación regulable, una mesa de centro e incluso un atril especial. Andrei solo sacudió la cabeza. Su otra preocupación era que María siguiera trabajando con la misma intensidad que antes de la boda. Seguía inmersa en planos y diseños. Tienes un trabajo estupendo. Eres una diseñadora con talento. Quizás sea mejor que te centres en una sola cosa, sugirió. Pero todo está conectado, argumentó apasionadamente. La cerámica me ayuda a comprender mejor los materiales y las texturas.
La floristería consiste en trabajar con elementos vivos en el interior. Y la arquitectura es la base de todo. ¿Cómo puedo crear espacios verdaderamente armoniosos sin comprender los principios básicos del diseño? En ese momento, sonó el teléfono. Era su suegra. Mashenka, cariño, ya sabes que a Andriusha le encanta el borst y las empanadas de col. Son sus favoritos desde que era pequeño. María sintió cómo se le tensaban los hombros. Por supuesto, sabía que a su marido le encantaba la comida casera, pero después de un día entero de trabajo y clases nocturnas, apenas tenía fuerzas para preparar una cena rápida. Sí, Elena Petrovna, lo recuerdo. Es solo que ahora mismo hay mucho trabajo, y el bebé. La voz de su suegra se suavizó, casi melosa con los consejos. Pero, querida, lo más importante para una mujer es la familia. Andriusha trabaja mucho, debería llegar a casa a un hogar acogedor, no a uno que huela a pintura. Después de la conversación, María se preguntó por primera vez si estaba haciendo algo mal. Quizás debería pasar más tiempo en casa, cocinando y creando el ambiente acogedor del que hablaba su suegra. Esa noche, su suegra preparó el borst. Andrei se sorprendió gratamente, pero su siguiente comentario hizo que María quisiera irse. Verás, cuando no estás corriendo de un lado a otro con tus cursos, tienes una verdadera cena casera. Tal vez sea una señal, dijo. María no respondió, pero por dentro estaba furiosa. ¿Por qué tenía que elegir? ¿Por qué no podía ser una buena esposa y una profesional de éxito al mismo tiempo? El primer conflicto grave estalló cuando Andrei descubrió cuánto costaban los cursos de diseño arquitectónico. «Es una locura de dinero», exclamó. «Estás planeando remodelar el baño y estás gastando esa cantidad de dinero en otra moda pasajera». «No es una moda pasajera, es una inversión en mi crecimiento profesional», se defendió María. «Ya he conseguido un ascenso gracias a mis nuevas habilidades. ¿Y tus proyectos, tu carrera? ¿Y nuestra familia? ¿Cuándo piensas tener hijos? ¿O puede esperar hasta que te vuelvas a formar como astronauta?» Sus palabras le dolieron profundamente. María se encerró en el baño y se quedó mirando su reflejo en el espejo durante mucho tiempo. Una chica decidida con ojos ardientes le devolvía la mirada. ¿De verdad tenía que renunciar a sus ambiciones por el bien de la felicidad de su familia? Esa noche, por primera vez, no fue a sus clases. En su lugar, preparó la cena, planchó las camisas de Andrei e incluso horneó su tarta favorita. Andrei estaba encantado con la comida, pero cuando María se quedó dormida, una profunda irritación comenzó a crecer en su interior, un resentimiento silencioso y hirviente. Una semana después, esa irritación alcanzó su punto máximo durante una conversación sobre el hermano de Andrei. «Dimka se va a quedar con nosotros un par de semanas», mencionó Andrei casualmente mientras empacaba su maletín. Se le ha reventado una tubería en su apartamento. La frustración de María era palpable. ¿Qué más se esperaba que sacrificara? María se quedó paralizada, con la cafetera en la mano y la mente acelerada. Dimka, el hermano menor de Andrei, era el típico niño de mamá de 30 y tantos años que nunca había aprendido las tareas domésticas básicas. Y ahora, Andrei acababa de decidir invitarlo a vivir con ellos por un tiempo, sin siquiera consultarla. Intentó hablar con calma, pero su voz la traicionó, temblando levemente. ¿Y tú decides hacer esto sin siquiera consultarme? Es mi hermano, no te importa, ¿verdad? El tono de Andrei se volvió acerado. María recordaba demasiado bien cómo había ido la última visita de Dimka. Calcetines esparcidos por todas partes, platos sucios amontonados, un desorden constante. No pudo contener su frustración. Recuerdo su última visita. Sus calcetines estaban por todas partes, había platos sucios y un desorden constante. Andrei se encogió de hombros, impasible. «Tú eres la señora de la casa. Soy diseñadora y arquitecta, no ama de casa», espetó ella, sintiendo el peso de la situación sobre ella. «Y tengo una fecha límite importante para un proyecto. Basta ya de esos cursos tuyos», Andrei alzó la voz, la frustración aumentando en su tono. «María, eres una mujer. Eso significa que tienes que lavar la ropa interior y los calcetines de mi hermano. No tienes que preocuparte por nada más. Deja de jugar». Las palabras flotaban en el aire como una nube pesada. María se quedó paralizada, el silencio ensordecedor. Lo miró fijamente, como si lo viera por primera vez.
Las constantes insinuaciones de su suegra, su descontento con el trabajo y los pasatiempos de María, todo le impactó en ese momento. Susurró en voz baja, quiere decir, que tiene que hacerlo. Sí, tiene que hacerlo. Y no hay nada que discutir. Yo me voy a trabajar. Tú vete a casa. Andrei cogió su maletín y cerró la puerta de golpe. María se hundió en la silla, con sus palabras resonando en su mente. ¿Era esto todo lo que estaba destinada a hacer? Quedarse junto a la estufa, con sus manos, capaces de crear hermosos diseños, esculpir exquisitos jarrones, dibujar bocetos, reducidas a lavar calcetines? Una oleada de determinación recorrió su cuerpo. Al instante, sacó su teléfono y marcó. Hola, Safe Door Company. Necesito una instalación de emergencia. Sí, hoy. Sí, estoy dispuesta a pagar más. La siguiente llamada fue al banco. Hola, me gustaría acceder a mi cuenta personal. Sí, antes del matrimonio. No se requiere coprestatario. Finalmente, llamó a su amiga Lena. Hola, ¿recuerdas que te ofreciste a alquilar una oficina juntos para el estudio? ¿Sigue en pie esa oferta? Por la noche, la vieja puerta había sido sustituida por una nueva, equipada con una cerradura de seguridad. Las pertenencias de María estaban empaquetadas en una maleta sobre la mesa de la cocina, junto a una nota que decía: una mujer verdaderamente culta, una mujer motivada y que se respeta a sí misma. Y por eso no lavaré los calcetines de tu hermano. No voy a hacer lo que tengo que hacer solo porque nací mujer. PD. Las llaves de la nueva puerta están con la agente inmobiliaria. Puedes recogerlas después de firmar el acuerdo de separación. Lejí dejado el papeleo. María echó un último vistazo al apartamento en el que había puesto tanto amor y creatividad. Cada rincón del lugar había sido diseñado meticulosamente, cada detalle cuidadosamente considerado. Sin embargo, ahora, esas paredes le resultaban sofocantes. Con la maleta en la mano y la bolsa del portátil colgada del hombro, salió por la puerta. La cerradura hizo clic con una agradable finalidad. Andrei regresó a casa, esperando lo familiar. Lo primero que notó fue la pesada e inusual puerta de acero con una cerradura que no podía abrir. Como era de esperar, su llave no encajaba. Presa del pánico, llamó a María, pero su teléfono estaba desconectado. Intentó llamar a su suegra, pero ella le colgó. Luego llamó al trabajo y la secretaria de María le informó amablemente que María se había tomado una excedencia. Durante 2 horas, se quedó sentado en el hueco de la escalera, tratando de entender lo que estaba pasando, mientras miraba con curiosidad al mensajero que le entregaba un paquete. Dentro, encontró documentos del notario y una nota del agente inmobiliario con información de contacto. Mientras se hundía lentamente en los escalones, sus ojos se posaron en el inventario de los bienes adquiridos conjuntamente, junto con una propuesta para dividirlos. Mientras tanto, María estaba sentada en el pequeño estudio de su amiga Lena. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. «¿Sabes?», dijo María, sirviendo té en las tazas, «he estado sintiendo como si estuvieran tratando de meterme en una jaula hermosa. Primero, una dorada con un comedero conveniente, y luego decidieron que una jaula simple sería suficiente. La jaula ya estaba terminada. Lena, has hecho lo correcto con la puerta. Sobre todo, es simplemente brillante». Una semana después, alquilaron una pequeña oficina para su propio estudio de diseño. María se entregó de lleno a su trabajo, al tiempo que completaba un curso de diseño. La sinergia entre su talento natural, su profesionalidad y su sed de autorrealización comenzó a dar sus frutos. El primer pedido importante llegó inesperadamente. Una gran empresa de construcción buscaba un enfoque nuevo para el diseño de un nuevo complejo residencial. La presentación de María causó sensación. Propuso el concepto de un espacio inteligente en el que cada metro cuadrado pudiera transformarse para satisfacer diversas necesidades. «Eso es exactamente lo que estábamos buscando», exclamó entusiasmado el director de la empresa. Andrei se enteró del éxito de su exmujer por casualidad cuando vio una gran pancarta anunciando su proyecto de camino al trabajo. Detuvo su coche y se quedó mirando la visualización del complejo residencial donde destacaba el nombre de María. Esa noche, bebió solo y le envió una serie de largos mensajes, expresándole su arrepentimiento por todo lo que había dicho, admitiendo que se había equivocado y diciéndole que estaba dispuesto a cambiar. A la mañana siguiente, María leyó los mensajes mientras terminaba su capuchino favorito en su nueva oficina.
Sobre el escritorio frente a ella había bocetos para el próximo proyecto, muestras de materiales de acabado y el último número de Architecture CE. Sonrió y envió una breve respuesta. Gracias por tu honestidad. Yo también me he dado cuenta de muchas cosas. Lo más importante es que no se puede construir la felicidad de una persona sobre la desgracia de otra. Espero que encuentres a alguien que comparta tu visión de la vida. Tengo que irme. Tengo una reunión con inversores. María metió el teléfono en el bolso y se dirigió hacia la ventana. Desde el 15º piso del centro de negocios, la ciudad parecía una maqueta meticulosamente elaborada por un arquitecto experto. En algún lugar de esa maqueta estaba su antiguo apartamento, ahora con una nueva puerta, una puerta que marcaba el final de un capítulo de su vida y el comienzo de otro. Alessandrovna, llamó Lena, sacando a María de sus pensamientos. Los inversores han llegado y han llegado los documentos de nuestro centro de formación. Sí, asintió María, es hora de crear un lugar donde las mujeres puedan aprender lo que les interese, sin tener que escuchar argumentos sobre lo que tienen derecho y lo que se supone que deben hacer. Echó un vistazo una vez más al paisaje urbano exterior y sonrió a su reflejo en el cristal. Ahora lo sabía con certeza. Nada era imposible para una mujer que creía en sí misma y no tenía miedo de cerrar una puerta para abrir otra.